La verdad del incidente de Elbaf. Hace 14 años, un suceso sacudió a toda Elbaf. El rey Harald el Benevolente fue asesinado por su propio hijo, el príncipe Loki. Al menos eso fue lo que todos creyeron. Sin embargo, conforme fue avanzando la historia, se nos fueron develando motivos que hicieron cuestionarnos cada vez más esa versión de los hechos. Aquel día, Loki fue convocado junto a Jarl, el héroe de Elbaf, para presentarse en audiencia con su padre, el rey Harald el Benevolente, monarca de Warland, la tierra de los gigantes. El motivo de esta convocatoria no lo sabemos, pero sospecho fuera para ponerlos al tanto sobre hechos importantes y hasta tal vez pedirles su consejo. Pero muy seguramente estas eran cosas que al gobierno mundial no le convenía que nadie más supiera. Cuando Loki entró a la sala del trono, encontró una escena que cambiaría su vida por completo. El rey Harald era atravesado por las armas de sus propios guardias. Esto obviamente dejó a Loki y a Jarl impactados y horrorizados. Loki no se podía creer la escena que presenciaba y su primera reacción fue gritarle a los guardias: ¿Qué demonios están haciendo, malditos? Jarl, quien en ese entonces tenía 394 años, solo se limitó a contemplar la escena perplejo y con un rostro lleno de absoluto terror. Ahora, si observamos con atención la imagen de Harald siendo atacado, notamos un detalle particular que da base a la teoría que estoy a punto de compartir. Y aunque no deja de ser una hipótesis, estoy casi segura que así fue como ocurrieron las cosas. A los pies del rey y los guardias se puede ver una nube de humo en espiral. Recordemos también que Harald fue un gigante mucho más grande que un gigante promedio. Y al igual que Loki, por lo que pudimos ver de su apariencia de joven, tenía unas piernas largas. Por eso creo que lo vemos como si estuviera parcialmente hundido en el suelo, como si se lo estuviera tragando ese círculo mágico que sabemos estaba allí. Pues es de donde vimos aparecer a Shamrock y Gunko, y el que presenciaron también Luffy y Nami en su travesía por el castillo de Aurust, por lo cual sospecho que a Harald le aplicaron la técnica Domi Reversi, la misma técnica usada contra Dory y Brogy a manos de Imunko. Esta técnica transforma un enemigo en aliado, al estilo del juego de mesa del mismo nombre, pero otorgándole poderes demoníacos y una especie de inmortalidad. Así que aunque Harald fue herido por sus propios guardias y, como les dije antes, tal vez hasta por órdenes de este mismo, como ya estaba bajo la influencia de esta técnica, no murió. Y una vez convertido en demonio es que dio inicio al verdadero terror dentro del castillo. Harald comenzó a atacar a todos los guardias de forma despiadada. Por eso los vemos sufrir e intentar huir del castillo, a la vez que clamaban por ayuda. Inicialmente, al percatarse Loki que los guardias atacaban a su padre, probablemente intentó ayudarlo atacando a quienes lo estaban hiriendo, pero después quedaría impactado por la escena. Su padre brutalmente estaría asesinando a todos los guardias, atacándolo incluso a él y a Jarl. Como hemos sido testigos ya, una de las grandes virtudes de Loki es su capacidad de observación, pues es capaz de ver a pesar de tener los ojos vendados. Por lo tanto, creo que al ver a Harald transformado, supo al instante que ya no era más su padre. Tal vez de alguna forma el rey se comunicaría con él entre poseído y resistiéndose, tal vez hasta tratando de convencerlo que qué bien se sentía hacer eso, que se uniera a él. Y probablemente Loki intentó hacerlo entrar en razón, pero todos sus esfuerzos serían en vano. Harald seguiría con su masacre, llegando incluso a atacar al respetado Jarl con su propia espada que quedaría atascada en la cabeza del guerrero más longevo de Elbaf. Fue en ese momento, al ver a su padre matar al héroe Jarl, tal vez al meterse para proteger a Loki, que Loki comprendió que no había marcha atrás, debía detenerlo. También estaría interesante que, como he especulado antes, Harald tuviera momentos de lucidez, donde le implorara a Loki acabar con él, porque a mi parecer le daría más dramatismo al asunto, pero también podría ser que, por el profundo amor de Loki hacia su padre, seguramente pensó que,
si podía hacer algo por él y por su memoria, era poner fin a esta versión que definitivamente iba en contra de todos los principios de su padre. Así que Loki lo hizo. Terminó acabando con la vida de su propio padre. Ahora, para que Harald terminara convertido en demonio, alguien tuvo que activar la técnica Domi Reversi. Alguien ajeno a Elbaf, vinculado al gobierno mundial e infiltrado en el castillo. Esta figura misteriosa habría aprovechado el caos para robar la fruta legendaria, el tesoro sagrado de Elbaf que pasaba de generación en generación, y es probable haya huido con ella. Lamentablemente, la situación terminó siendo completamente desfavorable para Loki, porque ahora estaba solo en el castillo rodeado de 113 guardias muertos y el cuerpo de Harald. Y su único testigo, aunque no murió, pues estaba ahí desmayado con una espada en la cabeza, que yo creo borraría su memoria de ese fatídico día. Loki de por sí era tachado por toda Elbaf como el príncipe maldito, aquel que solo trajo desgracia tras su nacimiento, por lo que si decía la verdad pensó que nadie le creería, y la única persona que quizás podría creerle era su hermano Heilrudin, con quien tampoco tenía buena relación. Pero lo más difícil para Loki de contar la verdad no era que le creyeran, sino que tendría que culpar a su propio padre de lo ocurrido y manchar con esto todo su honor. Todo aquello que sabía era por lo que su padre había luchado casi toda su vida. Después de todo era conocido como Harald el Benevolente, y ahora decir que lo miró, que se comportó y se convirtió en un demonio. Sobre el cómo pudo Loki realizar esta acción al ser un ser inmortal, es obvio, aplicó lo mismo que ya les explicó Gavan, pero sin estar plenamente consciente de ello. Por eso creo fue que le agradeció a Gavan y le recalcó que gracias ahora a su explicación, sí sabría cómo hacer uso correcto de su poder, refiriéndose claro a su haki del conquistador. Y aquí veo dos posibles escenarios. Como contó Gavan, ese día él y Shanks sintieron un haki extraño y acudieron al castillo Aurus. Tal vez lo único que alcanzaron a presenciar fue a Loki hiriendo de muerte a su padre y lo confrontaron. Pero Loki se vio imposibilitado a contar la verdad, porque también recordemos que en ese entonces Loki solo era un muchacho de 16 años en edad humana. De nuevo, hay que ponernos en perspectiva. Acabas de presenciar algo horrible que no alcanzas a comprender, y tener que actuar haciendo algo que obviamente ningún hijo que ama a su padre querría hacer. Es natural se sintiera en shock y solo atinara a huir de Elbaf. El otro escenario es que ellos llegaran y se encontraran con toda la macabra escena, viendo solo a Loki huir y que ni ellos alcanzaran ni él tampoco a decirles nada. Así es como vivió surcando los mares del Nuevo Mundo por 8 años, hasta que se topó con Shanks el pelirrojo, quien una vez más, o por primera vez según sea el escenario, lo ha de haber confrontado, y Loki negándose a hablar. Así que la batalla entre estos dos ya fue inevitable y terminó con la derrota de Loki, llevándolo de nuevo a Elbaf a pagar por sus crímenes. Condenado a la crucifixión y amarrado con grandes cadenas de Kairoseki en el inframundo por 6 años. Hasta que apareció Luffy, el pirata con la capacidad de ver más allá de las apariencias. Luffy supo de inmediato que Loki no era malo. Prueba de ello es que casi en cuanto lo conoció y estaba descansando cómodamente en su pierna, de lo más confianzudo, el guerrero de la liberación, como no puede ser de otra manera, lo liberó. Y aunque fue encadenado de nuevo, lo volverá a hacer. Pero esta vez también del cruel estigma del príncipe maldito. Y es que Loki, aunque revoltoso y rebelde, nunca fue malvado, sino un gigante juzgado desde su nacimiento por ser distinto. Pero su sufrimiento no será en vano. Loki tendrá la posibilidad de salvar el mundo, destruyendo a aquellos que intentaron manchar la imagen de su padre, al lado de la figura que más admira, el dios del sol. Quiero tomar un momento para agradecer a nuestros miembros del canal: Gerardo Silva, Noé Aguilar, Esteban Varas, Itztap Adler, Luis Quijada, Tono, Edgardo Sánchez, Jaime Bernal, Carlos SM, Martín Cáliz, Mario Corado, Leonardo Ferreira, Esgeciel, Jacer Soto, Eduardo Espinosa, Anonymous, Fili Santillán, RBN Robin y Andrés Gámez.
Bienvenidos y gracias por tu apoyo. Si tú también quieres acceder a contenido exclusivo a la vez que me apoyas, únete a las membresías del canal.